venía hoy con unas notas, unas ideas para compartir, pero la verdad es que uno cuando va escuchando a Fico, me dice, pues no, dejemos las notas a un lado y hablemos del corazón como debe ser en un evento de esta naturaleza. Y quizás la forma en la que quiero empezar estas reflexiones hoy es lo que estamos viendo en la ciudad de Medellín, lo que estamos viendo con este centro, este lugar donde estamos compartiendo hoy, que nos tiene que ayudar a entender lo que somos como país, lo que somos como sociedad y lo que queremos ser como sociedad. Y quizás la forma en la que quiero llevar estas palabras que les quiero compartir es un poco de mis reflexiones personales a lo largo de mi vida profesional y hoy como presidente de la República. Hoy estamos viviendo una época de innumerables cambios. El mundo está cambiando a unas velocidades inimaginables. Hace pocos días me visitó en la casa de Nariño Andrés Oppenheimer, que acaba de publicar un nuevo libro que se llama Sálvese quien pueda. Y entonces Andrés Oppenheimer me compartía algunas de las experiencias de su libro y nos encontrábamos con que en los próximos 10 o 15 años alrededor de 15 o 20 profesiones como las conocemos hoy no van a existir, porque van a ser desarrolladas por inteligencia artificial, van a estar robotizadas, van a estar adaptadas a nuevos procesos o van a estar inclusive inmersas en el proceso de Internet de las cosas. También veíamos cómo la forma en la que se está seleccionando el capital humano en el mundo laboral está cambiando a unas velocidades tremendas. Las habilidades que antes considerábamos tradicionales y que las podía suministrar el sistema educativo han cambiado a tal punto que el Foro Económico Mundial en tan solo 5 años ha cambiado 10 de las competencias principales que demanda el mercado laboral del mundo. Y todo eso ocurre en un entorno donde quienes tengan más acceso a la tecnología, quienes tengan más acceso a las oportunidades en términos de países, podrán acelerar la expansión de la riqueza y que los países que se queden anclados serán los que se irán a limitar. Ese es el entorno mundial en el que estamos moviéndonos hoy. Un entorno donde por lo menos 20 de las 100 empresas más grandes del mundo en el año 2035 aún no han sido fundadas. Un entorno donde estamos viendo que el acceso al Internet de alta velocidad puede representar si una sociedad hace tránsitos hacia mayores niveles de ingreso per cápita o no. Todo eso está pasando en el entorno mundial. Y entonces cuando uno examina esto, se hace la pregunta, ¿y dónde está Latinoamérica, alcalde? ¿Dónde está Latinoamérica enfocada en estas transformaciones y si realmente podremos ser ganadores o no de ese proceso? Y esa pregunta también la compartía con Andrés Oppenheimer. ¿Por qué? Porque en América Latina, 5 de cada 10 niños que empiezan el ciclo educativo no lo terminan. Porque tan solamente 3 de cada 10 colegios públicos en América Latina tienen infraestructura óptima para acercarse a la ciencia, a la computación, a la música. Porque tan solamente 2 de cada 10 colegios públicos en América Latina, y me refiero a la América Latina hispanoparlante, tiene condiciones adecuadas para hacer una transición al bilingüismo. Y con unos elementos aún más difíciles. Seguimos teniendo una región donde el acceso a ciertas herramientas no están a la mano. ¿Y a qué herramientas me refiero? Me refiero a la posibilidad de tener computación, a la posibilidad de tener formación creativa, resolver problemas abstractos, formar para el trabajo en equipo, todas esas habilidades que hoy reconoce el Foro Económico Mundial como las que van a ser transformadoras en los próximos 20 o 25 años. Y pensar sobre todo esto implica también
reflexionar sobre cómo vamos a tener ese maestro del siglo XXI en América Latina ante todos esos retos, capaz de suministrarle a los niños todas las herramientas que se requieren. Entonces, pensar así, y lo digo desde mi óptica personal, donde pasé más de una década trabajando en desarrollo en el Banco Interamericano, recorriendo América Latina, es lo que a mí me motiva a pensar cómo está Colombia en esta carrera. ¿Qué es lo que nos hace falta en Colombia para ser triunfadores de esta carrera? Y si lo vamos a hacer, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Pero entonces, empecemos por lo más elemental. Y es lo que yo muchas veces he planteado a lo largo de muchas discusiones sobre educación. El problema y la forma en la que vemos hoy a Colombia es como si tuviéramos una carrera de 2 carriles. Tenemos a los niños de las familias de más posibilidades en el carril número 1, de familias que tienen más niveles de ingreso, y por lo general son niños que cuando nacen tienen acceso fácil a una serie de micronutrientes para desarrollar la corteza prefrontal de su cerebro y tener el cerebro adecuado hacia el aprendizaje. La gran mayoría de esos niños, además, tienen la posibilidad de ir a la educación preescolar integral, con toda una serie de herramientas cognitivas y no cognitivas, desarrollar habilidades psicoemocionales, psicoafectivos, psicoanalíticas. Y además, cuando entran al colegio, tienen la posibilidad de disfrutar de una jornada completa, con acceso a laboratorios, a infraestructura deportiva, a bilingüismo. La gran mayoría termina la educación y la gran mayoría entra a los ciclos de educación superior. Pero en el otro carril, que es el carril de la población más vulnerable, esos niños nacen y no tienen acceso a esos micronutrientes de manera fácil. No tienen la posibilidad, en su gran mayoría, de tener esa formación integral para la primera infancia y el desarrollo de esas habilidades, y después cuando llegan al colegio tienen media jornada. Difícilmente terminan y muchas veces tienen el obstáculo de llegar a la educación superior. Uno lo ve en nuestro país, donde el promedio de años de escolaridad en el campo son 5.4 años y en las ciudades son 9.6. Uno lo ve cuando la posibilidad de tener docentes con más habilidades en las zonas rurales se hace más distante. E inclusive más dramático cuando vemos las pruebas PISA, porque si tomamos solamente la referencia, alrededor de 41 puntos de las pruebas PISA significa un año de educación, y la diferencia en las pruebas PISA entre los niños de las ciudades y del campo son de más de 82 puntos, es decir, más de 2 años, que se ven reflejados en muchas de esas carencias. Y hago todas estas reflexiones porque hoy, cuando tengo la responsabilidad y el honor de presidir Colombia, y miro todo lo que ha sido mi experiencia profesional analizando desarrollo, política presupuestal, política económica, política social, y pienso en los retos que tenemos, yo creo que hoy tenemos que mirar integralmente cómo está Colombia presupuestalmente para enfrentar todos estos retos. Y sí, empecemos por reconocer que tenemos una deuda histórica, pero no solamente con las universidades, tenemos una deuda histórica en recursos con todo el sistema educativo. ¿Podemos resolver esa deuda histórica en tan solo 70 días? Ojalá. Pero tenemos restricciones que son presupuestales, tenemos una regla fiscal que nos hace distinguirnos ante el mundo por nuestra responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y que eso genera confianza en el país, y entonces tenemos que saber emplear los recursos que tenemos a disposición para saber si vamos a ser capaces de asignarlos hacia donde están las necesidades. Y sí, empezamos hace 70 días con retos, pero no para quejarnos, sino para tratar de resolverlos mirando hacia el futuro. Nosotros nos encontramos con un presupuesto presentado en el mes de junio, que lo recibimos cuando empieza el gobierno, y que tenía desafíos como este. El presupuesto de inversión total tenía una reducción de más de 7 billones de pesos. Teníamos el servicio de la deuda pasando de más de 18 a 36 billones de pesos.
y decidimos desde el primer día de gobierno, hay que recomponer el presupuesto y hay que recomponerlo para que tengamos más recursos de inversión y para que podamos disminuir esa carga que hay sobre el servicio de la deuda, empezando el 2019 con los vencimientos. Y se logró ya, afortunadamente, con operaciones de canje de deuda, liberar esos recursos y hemos logrado aumentar en el presupuesto los recursos de inversión. Y el reto más grande, que era el reto de educación, nos encontramos con que el presupuesto de inversión estaba en 1.9 billones de pesos. Hoy lo que se está discutiendo en el Congreso, con las modificaciones, y quiero reconocer a todas las bancadas del Congreso en este trabajo, logramos aumentarlo a más de 4 billones de pesos el presupuesto de inversión para educación, el más alto que haya tenido el país. Y en adición a eso, nos propusimos con la ministra María Victoria, démosle más recursos a la educación. Y en ese proceso de darle más recursos, logramos un presupuesto de más de 41 billones de pesos. También el presupuesto integral más grande que ha tenido la nación. Eso hay que reconocerlo. Pero administrar esos recursos nos imponía a nosotros un reto. Tenemos que cubrir todos esos eslabones del carril donde está la población más vulnerable. ¿Y por dónde teníamos que empezar? Por los programas de alimentación escolar. Con las restricciones que tenemos, logramos aumentar en un 48% los recursos para el programa de alimentación escolar, procurando despolitizarlo, tener transparencia en el sistema de contratación, mejorar los componentes nutricionales, incorporar una supervisión multiagencial con los organismos de control y adicionalmente enfocarnos en que la provisión de los alimentos tenga esos componentes de micronutrientes para los niños de nuestro país. Le apostamos a tener mejor cobertura para financiar transporte escolar. Le apostamos a ampliar la base de los niños que están en atención integral de la primera infancia para llegar al final de nuestro gobierno a la mayor cobertura que se haya tenido lugar en el país para la población más vulnerable y los niños de Colombia. Y decidimos también apostarle a retener, a motivar, a invitar a que más jóvenes estén en el sistema educativo, alcalde, como usted lo acaba de plantear con ese esquema de la doble titulación, haciendo convenios con el SENA para que en los últimos años del bachillerato la formación técnica se junte con la académica y que permita que cuando se gradúe un bachiller en una mano tenga el título de bachiller y en la otra el título de técnico. Esfuerzos que están planteados en ese presupuesto. Y desde luego teníamos un reto enorme, el reto de la educación superior, donde también hay una deuda histórica, como en todo lo demás. ¿Qué quisimos hacer? Ampliar la base de recursos. Inclusive al interior del gabinete teníamos esa discusión y yo estaba encima, a ver cómo lográbamos esos 500.000 millones que eran un gran esfuerzo para empezar a hacer transformaciones. 500.000 que iban en adición a terminar los compromisos que existen con estudiantes que ya son beneficiarios de programas que no les podemos decir váyanse para su casa, porque esos estudiantes necesitaban que se les pagara hasta la última matrícula. Y esos 500.000, ¿hacia dónde queremos enfocarlos? Hacia el fortalecimiento integral de la educación superior y sobre todo de la educación superior pública, a través de programas de gratuidad, a través de programas de excelencia y a través de dotación para el desarrollo universitario. Y en la medida que se vayan cubriendo los compromisos adquiridos anteriormente en esos programas de beca, vamos a ir irrigando más recursos al sistema educativo también para cumplir con ese propósito. Todo esto a mí me sigue generando inmensos desafíos, porque yo escucho el clamor de los jóvenes que con razón están pidiendo más recursos para sus universidades, porque además entiendo sus deseos de tener mejor infraestructura, mejores programas, más digitalización. Y por eso le pedí a la señora ministra, a la directora de Planeación y al ministro de Hacienda, que hagamos un esfuerzo
Y lo tenemos que hacer todos, a ver si logramos que en el presupuesto bienal de regalías podamos liberar 1 billón de pesos más para destinarlos a la educación superior. Y también mi aspiración, en la medida que la reactivación económica que vayamos generando en los próximos 3 años vaya dándose en la medida de lo que nosotros queremos, tendremos más recursos para asignar. Pero la frustración a veces está en si en 70 días somos capaces de cerrar todas estas brechas. No es fácil, no se puede. Pero mi compromiso es que voy a destinar todas mis energías, todas mis ganas y todo mi compromiso a seguir fortaleciendo integralmente la educación de este país, porque ese es un deber moral de todos. Ahora, yo quiero poner esto en el contexto de MOVA y lo que MOVA significa, alcalde. Usted ha dicho, este es un centro de innovación para los maestros. Y ese es el maestro del siglo XXI, ese es el maestro que nosotros queremos, que todos anhelamos. Queremos apoyarlos. Y la presencia nuestra hoy acá, además de su gentil y honrosa invitación, es para decirle que aquí tienen aliados en esta tarea. Eso es lo que queremos, empezando con la experiencia de Medellín y replicándola en más ciudades del país. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos en esos 326,000 maestros que hay en el país, de los cuales aproximadamente el 34% están en las zonas rurales de Colombia. Este gobierno, en ese presupuesto de más de 41 billones, quiere trabajar en este tipo de programas. ¿Y cómo lo queremos hacer? Lo primero es fortalecer el 100% de las 129 instituciones para formalistas en Colombia. Su desarrollo, el desarrollo de la educación de los normalistas, la formación de los normalistas, la formación en esas 129 instituciones de formalistas, es una ambición del gobierno, porque esos formalistas, que son normalistas, que son el principal elemento de la educación. Y lo digo sobre todo en las zonas rurales, porque los normalistas, cuando adquieren su capacitación, tienen 2 deseos. Uno, llegar rápido a las aulas. El normalista quiere terminar esos 2 años y estar rápidamente allá. Y el normalista también tiene un anhelo, profesionalizarse. Nosotros queremos que esa educación normalista, con apoyo en educación digital, con apoyo en programas, permita que hagan una transición a través de distintos módulos de educación para que sean profesionales. Nosotros queremos que esas escuelas tengan mejor conectividad y que hagan sentir cada vez más digna la profesión de maestro en Colombia. Pero también queremos apostarle a algo, y es que en estos 4 años por lo menos 160,000 docentes puedan tener acceso a programas de educación continuada, presencial y digital, en convenios con las mejores universidades del mundo, con las mejores universidades del país. Queremos adicionalmente que 8,000 maestros puedan tener educación de posgrado. Yo quisiera más y trabajaremos para que sean más, pero por lo pronto, en esta concepción presupuestal con la que empezamos, queremos que esos 8,000 maestros tengan esa formación en posgrados. Y queremos hacer un convenio con Colciencias para que en estos 4 años 24,000 maestros puedan participar con Colciencias en el desarrollo de todas sus capacidades creativas, en mecanismos didácticos de aprendizaje y enseñanza, en mecanismos digitales de transferencia de conocimiento, en que puedan ayudarnos a innovar en formas de transmitir ciertas herramientas cognitivas y no cognitivas a los niños desde edad temprana. Y hay algo que a mí también me motiva, y es que muchas veces en Colombia se ha olvidado de los directivos de los colegios. ¿Qué pasa con los directivos? ¿Será que ellos porque a veces se quedan por fuera de los programas de formación
y queremos en estos 4 años formar 10.000 directivos escolares. Entonces todo este ejercicio es para decirles que la apuesta la estamos haciendo, que la estamos haciendo de corazón y no la estamos haciendo con sentido político, porque quiero ser claro, la educación no puede ser ni de derecha ni de izquierda. La educación tiene que ser un lugar, una tierra fértil para la formación de criterios independientes. Y lo que nosotros destinemos hacia la educación lo tenemos que hacer sin importar la tendencia ideológica ni de los directivos ni de los estudiantes. Hay que respetar su independencia crítica, pero hay que llevarles mejor calidad de educación. Este centro alcalde, cuando yo miraba las imágenes, yo le preguntaba a María Victoria, ¿cuántos vamos a ser capaces de hacer con más alcaldes? Y esto no es un ditirambo, pero sí sería muy bueno que Colombia tuviera más Federicos Gutiérrez para trabajar en este tipo de iniciativas. Nosotros queremos trabajar con todos los alcaldes de Colombia, con todos los gobernadores. Yo le dedico el mismo interés, el mismo afecto al éxito de todos los alcaldes. Y es muy difícil. Colombia es un país que tiene enormes retos. Pero yo veo en MOVA un modelo. Veo un modelo de buena infraestructura, pero veo un modelo donde la arquitectura se conecta con la motivación de la creatividad. Veo un lugar donde se debaten ideas y donde los docentes se pueden encontrar en este recinto a pensar cómo vamos a hacer para que la educación preescolar o media o superior tenga mejores herramientas para el bienestar de los estudiantes. Y yo quiero apostarle a que trabajemos con los alcaldes, a que esta experiencia de Medellín se replique exitosamente en el territorio nacional. Todas estas reflexiones se las hago porque cuando uno ha trabajado tanto tiempo en desarrollo y uno llega a estas instancias, uno quiere que todo pase así. Pero gobernar necesita tiempo y necesita también entender que hay muchos recursos que Colombia demanda. Colombia hoy está demandando recursos para el agua. Este fin de semana estuvimos en La Guajira y en las zonas rurales de La Guajira apenas el 4% de la población tiene un acceso digno al agua. Tenemos departamentos donde el 11 o 12% de la población rural no tiene electrificación. Tenemos municipios donde las vías terciarias no existen. Tenemos lugares del territorio donde la presencia de la seguridad no supera 1 o 2 agentes de policía. Es decir, la demanda por bienes públicos es grande, pero a pesar de todos esos retos, en estos 70 días hemos hecho todos los esfuerzos, todos, y trataremos de seguir haciéndolos todos los días para que la educación sea la protagonista de nuestro desarrollo. Y yo puedo decirles, sí, el mayor rubro de nuestro presupuesto es educación. ¿Queremos más? Sí. ¿Buscaremos más? También. Pero yo les quiero hablar a ustedes desde el corazón con una sola intención. Colombia necesita que todos jalemos para el mismo propósito común. Y si el mismo propósito común es la calidad de la educación, entonces sentémonos y todos pongamos, sin vanidades. Yo no tengo ninguna vanidad en el ejercicio de la presidencia, ni busco nada distinto a que a Colombia le vaya bien, y no tengo ningún problema en compartir las buenas ideas de quien las tenga, sean de cualquier partido, provengan de cualquier horizonte ideológico. A mí lo que me interesa es que todos jalemos para el mismo lado. Y cerrando este ciclo presupuestal del 2019, estoy dispuesto a que mantengamos con toda la red de universidades, de alcaldes y gobernadores, un diálogo permanente para que
en los próximos años Colombia tenga una articulación desde lo nacional, lo departamental y lo municipal para que seamos ganadores en esta economía del conocimiento. Le agradezco inmensamente esta invitación, alcalde. Me honra muchísimo y quiero que todos ustedes sepan que MOVA significa un hito en la formación de los estudiantes, porque en MOVA se formarán los maestros del siglo XXI. Muchísimas gracias.